Si nosotros permanecemos fieles, Él es bueno, Él es fiel. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de clamar al Señor, debemos de suplicarle que Él nos ayude, que Él sea obrando, gloria a Dios, pues en nosotros primeramente y en nuestra familia. Muchas veces a veces el hombre mira que los demás necesitan a Dios, pero la mayoría de las veces nosotros le necesitamos más. ¿Sí están aquí, hermanos? Yo he escuchado hermanos que se expresan así, pues hay que Dios le ayude, pero realmente todos necesitamos que Dios nos ayude. De una manera u otra necesitamos la fortaleza del Señor. Cuando empezamos a ver que los demás necesitan nada más ayuda y no nosotros, empezamos a ser como el fariseo. Empezamos a creernos que lo que hacemos o donde estamos o hasta donde hemos llegado ha sido por nuestra fuerza y no reconocemos que es la misericordia del Señor. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de ser agradecidos, suplicarle al Señor que nos ayude. Venía a mi mente, hermanos, hace unos días estaba mirando un video de un hermano, no conozco su nombre, pero este pastor es alguien muy reconocido, y una de sus hijas sirve al mundo, anda perdida y canta para el mundo. Pero a lo que venía meditando es una hermana de la congregación, al salir el pastor lo confrontó y le comenzó a decir de cosas, y le comenzó a decir que por qué no le llamaba la atención a su hija y que le iba a dar cuentas al Señor y cosas así. Este hermano, el pastor, le dijo que no juzgara nada antes de tiempo sin saber, que su conducta no era de una hermana, que mejor se pusiera a orar. Y él siguió caminando y ella le iba gritando y gritando cosas. Pero esta joven, joven hija de este pastor, ella misma ha declarado que siempre fue enseñada en el Evangelio, siempre fue instruida, se le habló desde niña. Ella misma da testimonio de que siempre la encaminaron en el camino del Señor. ¿Sí entiendes? Entonces ella quiso ir de una manera u otra, fue engañada por el enemigo, y yo creo que es muy famosa aquí en el mundo, canta pues en inglés. Yo no conozco nada de eso, pero el punto es el enemigo buscará atacarte de una manera u otra. Buscará que te apenes o te avergüences por la conducta de tus hijos o de tus padres o de algún ser querido. Pero ¿qué debes hacer? ¿Cómo debes de conducirte? ¿Cómo debes de esperar en el Señor? Debemos de aprender eso, porque como cristianos, si nosotros tenemos fe y esperamos en el Señor, entenderemos que lo más valioso es que las almas se salven. Nadie quisiera que su hijo anduviera descarriado, pero en el caso de aquellos que se han esforzado y han luchado y han enseñado a sus hijos, han hecho tiempo, los han instruido, y si el día que ellos crecen quieren tomar otro camino, el que ha entendido, él está tranquilo. Él hizo lo mejor, él se esforzó, a lo que estaba a su alcance, él lo estuvo haciendo. Y la palabra del Señor nos enseña acerca de ese asunto. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo es que si el hijo se descarría o si el padre se descarría, el hijo no llevará la culpa del padre y el padre no llevará la culpa del hijo? ¿Sí están aquí, hermano? Entonces, debemos de aprender en todo esto, porque muchas veces
el cristiano o el hermano se empieza a juzgar la conducta de los demás, la conducta de quizás de los padres, la conducta quizás de los hijos, no nomás de pastores, aún de otros hermanos. Y si no sabemos, no debemos de decir nada, porque el día de mañana nuestros hijos andarán por ahí. ¿Sí están aquí? Entonces debemos de pedirle mucha sabiduría al Señor, que nos dé entendimiento de cómo vamos a ver cada caso, cada situación, y no avergonzarnos. Algo que debes de aprender, porque yo lo he mirado, hermano, muchas veces he mirado muchos hermanos que se avergüenzan, no hayan cómo presentar su rostro, o sea, pues, o presentarse delante de los demás a causa de la conducta de sus hijos. Tú tienes que entender, y yo entiendo que esto es un tema muy largo, porque tanto el padre debe de haberlos educado, debe de haber hecho lo justo, lo recto delante del Señor, pero si pasó el tiempo y no lo pudiste hacer, y puedes arrepentirte y pedirle al Señor, tú no debes de llevar la culpa de los hijos. ¿Sí están aquí? Si el cristiano no aprende esto, será acusado una y otra vez por el enemigo. Yo lo he mirado. ¿Sí me entiendes? Te acusará la gente y dirá: mira tus hijos, mira esto o mira lo otro. Tienes que tener mucha fe para poder soportar. Tienes que creer y confiar en el Señor. Y para nosotros hay esperanza. Clama al Señor, busquemos al Señor, sea como sea que el Señor los traiga, quebrados, humillados, como sea, pero que no se pierdan. Porque para el cristiano debe de ser más importante que una sanidad o una liberación, la salvación del alma de nuestra parentela. ¿Sí entiendes? Entonces debemos de clamar, debemos de suplicar, debemos de orar al Señor. El hombre no quiere nada del Señor. Mire, hermano, medita, y ¿dónde hay un Dios como nuestro Dios? ¿Cuál Dios de los que las naciones invocan es como nuestro Dios? No quieren a nuestro Dios por su justicia. Sí lo quieren por su amor, pero no por su justicia. Entonces, pueden creer en cualquier otro Dios, pueden creer en cualquier otra deidad o en cualquier otro ídolo, o como quiera llamarle. El hombre está dispuesto a creer en que todo esto existe, pero por otro Dios, menos por el Dios de nosotros, menos por el Dios de Israel o por el Dios de los cristianos. ¿Sabes por qué? ¿Cuál otro Dios tiene las leyes, los estatutos, los mandamientos, la justicia que tiene nuestro Dios? El hombre impío no quiere enfrentarse a la ley, no quiere enfrentar al policía, no quiere enfrentar a las personas del orden. ¿Sí estás aquí? Pero el hombre justo no tiene ningún problema, al contrario, él está contento porque hay personas que traen orden, que hacen lo justo. ¿Sí estás aquí? En el mismo sentido, pero en lo espiritual, el hombre que ama la justicia amará a Dios. Estará muy contento por los mandamientos del Señor, por la justicia de Dios. Pero el impío, la gente malvada, la gente que en su corazón ama los deleites de su carne, ama el pecar, el practicar las cosas que agradan a su carne, esas personas no querrán venir a la luz. ¿Sí estás aquí? El hombre impío no quiere ver a la ley, porque ha robado, porque ha hurtado lo ajeno a las personas, ha hecho mal. No quieren nada, no quieren ver a la ley, no quieren ver a la justicia. El hombre que quiere deleitarse en su carne no quiere ver a un Dios justo, no quiere ver a un Dios que realmente hace justicia, un Dios vivo. Por eso prefiere creer en cualquier otra cosa. Si estás aquí,
En cualquier otro Dios, ¿cuál Dios de los que has escuchado tiene las leyes, las ordenanzas que tiene nuestro Dios? No hay ningún otro Dios, porque no hay otro Dios. El único Dios vivo es aquel que nos ha dejado sus ordenanzas, sus leyes, sus mandamientos, pero los demás no han dejado nada, porque no hay nada, porque no existen. Y este es un problema que hay en el hombre. Una persona que la estaban entrevistando, ya estaba mayor, como unos 50 años yo creo, él se hacía llamar a sí mismo como ateo, y él dijo que él fue criado en el cristianismo, fue criado con sus padres y fue enseñado de acuerdo al cristianismo, pero dice que para él no tenía como una lógica, porque científicamente no se podía comprobar que el Dios de los cristianos sea el Dios verdadero. Pero hay muchas cosas. La misma Biblia dice que la creación declara la gloria de Dios. Hemos leído en Romanos, dice que las cosas visibles dan testimonio de que Dios con su poder, con el poder invisible, las ha creado. No hay alguna manera que las cosas hayan sucedido por sí solas. Pero es triste que los jóvenes cristianos no entiendan esto y comiencen a amar más las tinieblas que la luz, porque humanamente a ellos les conviene que no haya Dios, porque entonces podrán darle rienda suelta a su carne. ¿Sí están aquí? El hombre natural no quiere que exista Dios, no quiere, porque sus caminos son malos, son torcidos. Y humanamente a él le conviene que no exista la justicia. ¿Tú crees que al ladrón le conviene que exista la justicia? ¿Tú crees que al asesino, al violador, a ellos no les conviene que haya la justicia? Y de esa manera, como dice su palabra en San Juan, que ellos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifestadas, no sean puestas a la luz. Si vienes a la luz, se va a manifestar de qué manera estás viviendo. Tu conducta será revelada que no está bien, que estás mal. Tus acciones, tus deseos. Y esto es lo que hace esta palabra, revela. Por eso dice que es más cortante que toda espada de dos filos, más cortante, porque entonces revelará lo que hay dentro de tu corazón. Escudriña lo más profundo de tu corazón. Y el hombre no la quiere. El hombre quiere vivir como sea, pero Dios en su misericordia, así como nos ha traído a nosotros, Él puede traer a nuestra parentela, Él puede traer a aquellas almas que están allá en tinieblas, pero hay que orar, hay que pedirle y hay que mantenernos. ¿Sí entiendes? No desmayes, pero no permitas que el enemigo te acuse por la conducta de tus padres o de tus hijos. Si tú estás haciendo lo recto, lo justo, y si has dedicado tiempo para instruirlos, ¿qué más puedes hacer? Así como dice su palabra acerca de Israel cuando habla acerca de que él plantó una viña, la cercó, la cuidó. ¿Y cuál fue el resultado de esa viña? ¿Daba buenas uvas? ¿Sí están aquí? Daba uvas malas. ¿No hizo todo lo que debería de hacer el Señor? Sí. Él hizo todo lo que debería de hacer con Israel, pero Israel quiso andar en sus caminos. Entonces tú no puedes llevar la carga o la vergüenza de tus hijos. Yo sé que humanamente nadie quiere que su hijo le deshonre. Humanamente todos quisiéramos que nuestros hijos fueran el mejor ejemplo. Si estás aquí, pero no te avergüences.
Mira, te lo voy a leer. Abre tu Biblia en Ezequiel, en el capítulo 18. Son muchas cosas por las cuales el enemigo muchas veces detiene a la iglesia, la oprime. Hay muchos líderes, hay pastores que muchas veces no quieren ya predicar, no quieren subirse al púlpito a hablar la palabra porque el enemigo los está acusando por la conducta de sus hijos o aún de su esposa. Si estás aquí. Y entonces el hombre tiene que tener mucha fe, mucha confianza en su Dios. Si su esposa no quiere servir, ¿qué vas a hacer? El que ha recibido un llamado del Señor y si su esposa no quiere servir, ¿qué va a hacer? ¿Dejar de predicar? ¿Dejar de servir al Señor? No. Tiene que servir a su Señor. Es mejor. De esa manera Dios en su misericordia puede tocar el corazón de su esposa. Y en la misma manera tú de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos. Si tú te detienes a no querer servir al Señor por la conducta de tus familiares, ¿harás un bien? Muchos no quieren venir a la iglesia, no quieren servir a Dios porque su parentela, esposa, hijos, esposo, no quieren servir al Señor. Pero el que ha creído, hermano, sirve a su Dios. Quiera o no quiera su parentela, él sirve a su Señor. Porque hay más esperanza si tú sirves al Señor, que un día se han tocado sus corazones, a que tú te apartes juntamente con ellos. ¿Sí estás aquí? Mira, vamos a leer en el capítulo 18. Gloria a Dios. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Se entiende lo que está diciendo? Este es un refrán que tenían en Israel. O sea, los padres pecaron y les viene el castigo a los hijos. Es lo que ellos tenían, ese refrán. ¿Sí entiendes? Eso es lo que quiere decir. Los padres comieron las uvas agrias y se les destemplaron los dientes a los hijos. ¿O cómo lo entiendes? ¿Sí entiendes eso? Pero entonces dice el 3: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas, ¿qué dice? Todas las almas son del Señor. Y así dice su palabra. Tanto al malo y al justo los hizo Dios. Él hizo el corazón de cada uno de ellos. ¿Sí entiendes? Él hizo al malo y con paciencia lo está preservando, guardándolo. Pero entonces dice: como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí entiendes? El que haya hecho mal, ese va a tener que pagar las consecuencias. Ese va a tener que pagar sus acciones. El Padre no va a pagar la desobediencia del Hijo, ni el Hijo pagará la desobediencia del Padre. Cada uno de nosotros tenemos entendimiento, razonamiento para poder comprender lo que el Señor está diciendo. Si mi padre se porta muy bien y si mi padre busca a Dios y está entregado a Él y yo ando en desobediencia, ¿me voy a salvar? ¿Sí están aquí o no? ¿Me voy a salvar? ¿Sí me entendieron o se lo repito? Porque como que no me entendieron. Si mi padre está en obediencia, sometido al Señor, agradando al Señor, y yo ando en rebeldía, en desobediencia delante del Señor, ¿me voy a salvar? Si entendieron ahora sí. Es que a veces ya no sé si entienden o no, hermano, porque les pregunto y no dicen nada.
No sé si está muy difícil lo que le estoy leyendo, pero el asunto es así. Tú no debes de pagar las consecuencias de tu hijo. Ahora, yo sé que este tema acerca del hijo y de los padres es muy amplio, porque el padre debe de, como dice su palabra, que instruya a sus hijos. ¿Sí me entiendes? Que les hables, que les amonestes, que estés continuamente, a tiempo y fuera de tiempo, enseñándoles, hablándoles. Entonces, pueden decir personas, si tú haces eso, tus hijos nunca se apartarán. No, yo conozco muchos hermanos que la verdad han servido al Señor, y por ahí han salido algunos que no quieren servir al Señor. ¿Sí entiendes? Y en la Biblia está. Cuando Isaac tuvo 2 hijos, uno menospreciaba las cosas de Dios. Si estás aquí, tú puedes mirar en David, no todos sus hijos servían al Señor. Fíjate, uno de los grandes profetas, Samuel, dice la Biblia que sus hijos no hacían lo recto como él. Si estás aquí, entonces debemos de entender esto. Dice, el versículo 5 sigue, ¿verdad? Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminará, y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es, ¿qué es? Si están leyendo, este es justo. ¿Este qué? Vivirá, dice Jehová, el Señor. Entonces, si una persona anda en obediencia, se somete al Señor, busca hacer lo recto, no estoy diciendo que nunca se va a equivocar. Si estás aquí, porque yo creo que tú entiendes el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para darnos vida, Él vino para lavarnos, para redimirnos, Él vino para comprarnos. Y el hombre debe de amar la justicia, amar lo recto, pero aún así puede equivocarse. Pero como es justo y es recto, buscará retomar el camino. Si estás aquí, dice el 10, mas si engendrare, o sea, esta persona que hizo lo recto, que vivió rectamente delante del Señor, que fue justo, mas si engendrare hijo ladrón, o sea, si llega a tener un hijo que sea ladrón, que dice derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, y violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura. Pregunta, ¿vivirá este? ¿Sí están aquí? ¿Vivirá este que hace todas estas cosas injustas? No vivirá, dice. Todas estas abominaciones hizo, de cierto, morirá, su sangre será sobre su padre. ¿Sobre quién? Sobre él mismo. Entonces, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Por eso es que yo, hermano, muchas veces les he dicho, ¿qué más quisiera? Mira, muchos se engañan, hermanos, aún predicadores, se engañan creyendo que, sus hijos se van a salvar y todos se van a salvar. Y ahí déjalos en las manos del Señor y ya. No. Sí los vas a poner en las manos del Señor, porque es así, solamente Él puede obrar en sus corazones. Pero mientras, como dice la Biblia, corrige al hijo mientras sea
posible, mientras haya tiempo. Si estás aquí, hay un tiempo donde tú les puedes enseñar, disciplinar, corregir, instruir y estar ahí. Pero llegará el tiempo que no podrás y quedarás, porque entonces mirarás el resultado de lo que no hiciste cuando debías de hacerlo, y tú quedarás, pero ya no hay tiempo. ¿Sí entiendes? Pero si tú estás a tiempo, porque es una grande responsabilidad tener hijos o traerlos a este mundo, entonces tú necesitas hacer tiempo para instruirlos. Pero aún así, si tú los instruyes y ellos deciden hacer como quiera, en desobediencia, dándole la espalda al Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Si no te quieren escuchar, no puedes darles más consejo. Lo que puedes hacer es orar, clamar al Señor, suplicarle misericordia al Señor. Si estás aquí, porque Dios es grande en misericordia, Él los puede alcanzar, pero te costará lo que no hiciste invirtiendo tiempo en ellos. Ahora lo vas a invertir con dolor, porque te dolía corregirlo hoy, mañana te va a doler más mirar sus acciones. Si estás aquí, entonces debes de aprender. Debemos de rogarle al Señor que nos dé sabiduría para instruir, para enseñar, para corregir. Llegará el tiempo que no podrás hacerlo más, pero hiciste tu trabajo. ¿Sí están aquí? Pasando ese tiempo, solamente tienes que esperar en el Señor. Porque personas piensan así. Y yo recuerdo cuando Josué Irión decía, porque ellos como que reclamaban, porque los niños, aun que iban al servicio dominical, o sea, al servicio que los domingos hacían para los niños y eso, y los niños se portaban mal, y querían como culpar al pastor. Dijo, no, yo crié los míos, es mi responsabilidad enseñarlos, instruirlos. Tú hiciste los tuyos, es tu responsabilidad. Educa a los tuyos. Pasa tiempo instruyéndolos. ¿Sí estás aquí? Entonces, eso es lo que como padres debemos hacer. Pero si ellos quieren hacer después como les plazca, ¿qué vas a hacer? ¿Llevar la culpa de ellos? Yo sé que están haciendo quizás cosas deshonrosas, pero ¿qué vas a hacer? ¿Dejar que el enemigo te oprima cada vez y que personas, que cristianos, que no cristianos, que familiares vengan y te digan, mira, así es como anda tu hijo? ¿Qué vas a hacer? ¿Culparte? ¿Ya no quieres vivir por la conducta de tus hijos? No. Lo único que podemos hacer es clamar al Señor, suplicarle. ¿Sí entiendes? Pero no puedes hacer más. Entonces sigue diciendo, dice el 14, pero si éste engendrare hijo al cual viere todos los pecados que su padre hizo. Ahora va a hablar de un hijo que mira la mala actitud del padre. Mira bien, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, ¿qué? No morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Esta persona vivirá. Entonces, algo que todos debemos aprender, nuestros jóvenes deben de aprender, si ellos desean vivir,
ellos necesitan entregarle su corazón al Señor. Ellos necesitan comenzar a hacer obras justas, comenzar a hacer lo recto. ¿Sí estás aquí? Porque no porque el Padre sirva al Señor, esa persona se va a salvar así como así nada más. A esta persona, a este joven, le tiene que costar. Tiene que dejar de amar las cosas de este mundo. Tiene que entregarle la vida al Señor. Así como todos los demás, poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. O así como todos los demás, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. ¿Sí estás aquí? No hay excepción de personas. Seas rico, seas pobre, seas de la raza que seas, así como todos los demás pueden entrar al cielo, de la misma manera puedes entrar tú. ¿Sí están aquí? Entonces tenemos la responsabilidad de entregarnos completamente al Señor, de servirle, de obedecer sus mandamientos, sus estatutos. Y puedes decir, hermano, pero eso está en el Viejo Testamento. ¿Sabes qué es justo? Lo justo no cambia. Y podemos leer tantas cosas en el Nuevo Testamento que nos enseña que el hombre no debe de hacer y qué cosas debe de hacer. ¿Sí estás aquí? Yo te dije al principio, al sistema, a la gente, a la política, a estas almas que andan ahí haciendo huelgas y andan buscando sus derechos y que no sé qué tantas cosas. Para ellos, este Dios no existe. Ellos tienen otro Dios, pero no el de los cristianos. Tienen un Dios a su imaginación, que no les reprocha nada, que no les dice cómo deben de vivir, que ellos pueden vivir como ellos quieran. Si estás aquí, y debes de entender esto, hermano, porque a veces estas personas tienen apariencia de piedad, como que son muy amorosas, muy amables, y te pueden engañar. Y puedes hasta pensar, ¿por qué Dios no los ama a ellos? ¿O por qué Dios no les da una oportunidad? Dios les da una oportunidad, pero ellos no quieren cambiar. Ellos quieren vivir de esa manera. Si estás aquí. Pero Dios sí da una oportunidad. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice el 18, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. ¿Quién morirá? El padre. ¿Sí entiendes? Porque el hijo miró la mala obra del padre, pero no la hizo. Dice el 19, y si dijeres, o sea, si el pueblo ahora dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto, vivirá. ¿Por qué lo vas a acusar o juzgar? ¿Él hizo el mal? ¿Sí entiendes? Yo he mirado esto muchas veces. Hay personas aún que se avergüenzan de sus parejas porque quizás su pareja hace cosas como que no se miran muy bien en la sociedad. Y dentro de ellos o de ellas, yo lo he mirado, se apenan. No te debes de apenar por el carácter o la conducta de tu pareja. Debes de aprender a confiar en Dios. Si de veras te importa esa conducta, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Divorciarte. Entonces, ¿qué debes hacer? Nadie sabe. Ora al Señor. Ora, acuérdate. Ora al Señor. Nada vas a ganar con apenarte y sentir vergüenza de tu pareja o de tus hijos porque tu hijo está así o porque... No, nada vas a ganar. Tú tienes que levantarte, tú tienes que orar, tienes que clamar. Como cristiano tienes esperanza. Pero no dejes que el enemigo te intimide,
que el enemigo te avergüence, porque de esa manera no te podrás levantar en oración, no podrás hacerle frente, no podrás guerrear. Eso es lo que debes de entender. El mal, la dificultad de tu parentela, padres, hijos, esposa, esposo, no debe de afectarte. Porque si te afecta, no podrás levantarte para hacer guerra. Si estás aquí, tienes que orar, tienes que levantarte y clamar. Para el cristiano hay esperanza. Hay de aquellos que su ayudador no es Jehová. Si estás aquí, pero si tu ayudador es Jehová, ¿por qué entonces te pones así? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no clamas? Entra a tu aposento, pero ora. Porque muchas veces yo he mirado esto, por eso te lo digo. Quizás te apena la conducta de tu ser querido, pero ¿qué haces por eso? Nada. Simplemente peleas con tu ser querido. Simplemente hablas y hablas cosas en contra de él. Y aún murmuras, porque muchas veces hablas a otros de esa conducta, de tu pareja, de tus hijos o de tus padres. Si estás aquí, ¿qué estás haciendo así? ¿Estás ganando la batalla? No. El enemigo te está guerreando. El enemigo te está haciendo que te avergüences, que te apenes. No te apenes. Por eso es que el orgullo es muy malo. Porque a causa del orgullo haces diferencia. A causa del orgullo quisieras aparentar algo, que tu familia aparente algo. No te preocupes, es lo que es. ¿Tienes un hijo de esta manera o de la otra? Es así. No te lo digo es así para que te quedes tranquilo y ya, no importa, no. Pero para que el enemigo no te acuse. Pero si es así la condición de tu casa, entonces levántate y ora. Entonces clama al Señor, suplica, porque hay esperanza. Parece que la palabra es para acusarte y juzgarte o decirte, deja así la situación, no importa. Deja que ellos se pierdan, deja que ellos esto y aquello. No, no es para eso. Como cristianos tenemos esperanza. Ora al Señor, clama al Señor. Que la gente va a hablar, déjalos. Y no desees que a ellos les pase lo mismo, no lo desees. Más bien ora por ellos también, que el Señor los ayude. Si estás aquí. Porque si a ti no te agrada esa aflicción, ¿por qué se la vas a desear a alguien más? ¿Estás aquí? Entonces ora, clama al Señor. Pero yo he mirado esto. ¿No te gusta la actitud de tu ser querido, de tu esposo o esposa o hijos? No haces nada más que murmurar, más que discutir y llevarle el chisme a otras personas de que tu esposo es así, tu esposa es así. Ajá, te van a ayudar esas personas, te van a ayudar, o tu esposo va a dejar de ser eso. No, hermano, hermana, vives como una persona sin Cristo, vives como una persona que no tiene esperanza. El mundo está así, pero tú no deberías de estar así. Es que me da vergüenza, mira la conducta de mis hijos. Tu hijo no es un bebé. Si es un bebé y tú no lo corriges, te debería de dar vergüenza. Porque él es malcriado porque tú no lo educas. Si estás aquí, por eso es malcriado. Pero si tú lo has educado, y ya cuando él siente que tiene plumas y ya puede volar y quiere hacer como se le antoja, si puedes corregirlo, síguelo corrigiendo. Pero si después que pasó el tiempo él quiere seguir así, ¿qué vas a hacer? ¿Lamentarte y llorar y avergonzarte? No, hermano, hermana. Debes de aprender y decirle, a mí
no me vas a avergonzar, Satanás. Yo he creído en mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. Porque Él te dirá, mira, tú que vas a la iglesia, mira a tus hijos. Mira tú que vas a la iglesia, mira a tu pareja. Ajá, la vecina tiene un mejor esposo. Ajá, ¿qué más? Y comienzas a contemplar las aguas de otro lugar. Se miran mejor. Ah, sí, los hijos del vecino, de la vecina. No, hermano, hermana, no contemples a otro lado. Mira tu casa. Clama al Señor por ayuda. Suplica al Señor para que haga algo en tu hogar. ¿Sí entiendes? El cristiano debería de entender esto. Pero no, se pone a pelear y se pone a comparar sus hijos con los del vecino, su esposa o su esposo como la del vecino o la vecina. Ni mundanamente es correcto, de verdad. Ni mundanamente. Ninguna persona, ninguna esposa quisiera que el esposo le dijera, oh, la vecina está más esto que tú o más lo otro. ¿Le gustaría eso a alguna esposa? Bueno, ustedes ya son cristianas, pero ni una mundana le gustaría eso. Si estás aquí. Entonces, no mires a otro lado. Mira lo que tienes, que porque tus ojos ya se han abierto y ya no estás ciego y ciega y ya entiendes la justicia y ahora ya no te gusta tu pareja porque no hace las cosas rectas. Tienes trabajo. Tienes trabajo. Pídele al Señor. Clámale al Señor. Mira, vamos a seguir leyendo. Hay muchas cosas que leer, pero pues ya empezamos aquí, hermano. Vamos a terminar aquí, si Dios así lo quiere. Dice el 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, ¿qué va a pasar con él? No me abandonen, hermano. ¿Qué va a pasar con él? De cierto, verdaderamente que esta persona, aunque anduvo chueca, torcida, haciendo maldad, si se arrepintiere y se volviere de su mal camino e hiciere lo justo, lo recto, hay esperanza para esta persona. Por eso estamos aquí. ¿Sí estás aquí? Porque Dios en su misericordia nos alcanzó, tocó nuestros corazones y decidimos caminar en sus caminos. Pero si tú rehusas caminar en los caminos del Señor, es lo que te estoy diciendo, nuestros jóvenes, o aún uno ya de viejo que digan, ya me enfadé de ser cristiano. Bueno, puedes irte. El Señor así les dijo a aquellos, si quieren irse también, váyanse. Entonces sigue diciendo, todas las transgresiones que cometió no serán, ¿qué? No se le será recordado más. Era esto, era lo otro, robaba, mentía, hacía esto y aquello. Se arrepintió, Dios le perdonó todos sus pecados. Y esas obras, esas prácticas, esas injusticias no serán más recordadas. ¿Qué dice? Vienen a Cristo y siguen practicando las maldades. ¿Vivirán? ¿Se apartaron, se arrepintieron y se apartaron de todas sus impiedades? No. Y entonces tenemos este problema en la iglesia. Hay muchos cristianos que siguen practicando toda clase de injusticia, de maldad, y tienen la esperanza de ir al cielo. ¿Será así? Vamos a ver qué dice su palabra. Dice el 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos, hace la pregunta. Claro que vivirá. 24,
Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? ¿Sí están aquí? Mire, hermano, por eso es que su palabra dice que no es del que empieza la carrera, sino del que la termina. Dios ha mostrado que muchos ya para ser coronados retroceden. Por eso debemos de cuidarnos día a día, como el Señor nos dijo, velando y orando. Porque si nos descuidamos, nos apartamos o dejamos de buscar al Señor, de servirle, el enemigo poco a poco irá entrando otra vez en nuestros corazones, poco a poco irá despertando esos malos hábitos y el hombre se puede apartar. Y el hombre puede pensar, bueno, yo creo que no es tan malo, comienza a ver las cosas que ya no son tan graves, tan malas, y las puede seguir practicando y no va a pasar nada. Pero dice la Biblia que no. Si estás aquí, pregunta, ¿vivirá él? Y luego sigue diciendo, ninguna de sus justicias que hizo, ¿qué pasa? ¿Le serán tenidas? Aunque se portó bien 5, 10, 20, 30 años y se aparta del Señor, ninguna de sus justicias, ¿qué? Y puedes decir, no, pero eso es injusto. Ahorita vamos a seguir leyendo. Dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Les hace la pregunta. O sea, la gente dice que los caminos de Dios no son rectos. Si uno dice que los caminos del Señor no son rectos, ¿en qué se convierte uno? ¿En qué? ¿Nadie sabe? Se convierte uno en juez ahora del Señor. ¿Sí entiendes? Ahora tú estás diciendo que Dios no sabe juzgar, que los caminos del Señor están torcidos, no son derechos, que Él no sabe hacer lo justo, que tú eres mejor que Él. Todo aquel que no acepta la palabra del Señor, todo aquel que contiende con la palabra del Señor, ¿sabes qué está diciendo? Consciente o inconscientemente, ignorantemente o bien a sabiendas, está diciendo que Él es mejor que Dios, que Él sabe determinar mejor que Dios qué es justo o injusto, qué es bueno o malo. ¿Sí estás aquí? Por eso es que de ninguna manera es buena idea contender con la palabra del Señor. Si el Señor dice así, hermano, el Señor dice así. No le pongas peros. No trates de adornar la palabra para dar conveniencia a tu carne. No. Aunque me cueste, aunque me duela, si el Señor dice así, es así. No le cambies. No trates de adornar la palabra. Ella no necesita ayuda. Es como es. Es tal es. No cambia. No difiere. Entonces dice 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, ¿qué va a pasar con él? Hará vivir su alma, porque todos vamos a morir, pero este hará vivir ¿qué? Su alma. Porque miró y ¿qué hizo? Y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Hay esperanza. Tienes que entender, como dice su palabra,
En 1 Corintios capítulo 15 al final dice que te recuerdes que todos nuestros trabajos en el Señor no son en vano. Todo tu esfuerzo, toda tu lucha, toda tu resistencia al mal, todo lo que tú estás haciendo, hermano, para el Señor, tus súplicas, tus clamores, tus ruegos, no son en vano. Tu trabajo, el decirle no a la tentación, a las propuestas de este mundo, no son en vano. Un día recibirás la corona de vida. Un día recibirás lo que el Señor ha prometido para todos aquellos que le aman. ¿Sí estás aquí? Dice el 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel?, pregunta el Señor. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según, ¿qué, hermano? A cada uno, no en grupito, a cada uno. Por eso es que nunca te gloríes por la justicia de otro. Haz tú tu propia justicia. Haz tú lo recto. Obedece al Señor. Dice, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Si tú te conviertes de todas tus transgresiones, esos pecados, esas cosas que hiciste, no te serán causa de ruina. Dice el 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón que, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y luego hace la pregunta al Señor, ¿por qué, qué, hermano? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué quieres insistir practicando el mal? ¿Por qué endureces el corazón? ¿Por qué, joven, hermano, hermana, tú que escuchas un mensaje y otro mensaje, por qué haces como que no pasa nada? ¿No tienes temor al Señor? Si no te arrepientes y no te conviertes, morirás en tus pecados. ¿Estás aquí? Morirás en tus pecados. Y si mueres en tus pecados, ¿hay otra oportunidad? No hay más oportunidad. Dice el 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Eso es lo que debemos hacer, joven, hermano, hermana. Eso es lo que debes hacer, convertirte. Clámale al Señor, pídele al Señor, ruégale que toque tu corazón. Y así como dice que debemos hacer, dice el 31, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Tiene que ser regenerado, tiene que ser cambiado. Si no, hermano, hermana, así seamos cristianos 20, 30 años, si no nos apartamos de la maldad, moriremos. Y la sangre será sobre nuestra propia cabeza. Porque no queremos obedecer, no queremos escuchar la justicia de Dios. Mira, abre tu Biblia en Proverbios capítulo 8. Vamos a leer el versículo 32. ¿Lo tienen? ¿Aló? Proverbios 8:32. Aunque sea lean este pedacito, hermanos, jóvenes. Lean, escuchen. Bájense de las nubes. Un día van a subir más allá de las nubes. Si sirven al Señor. ¿Están aquí? Más allá.
más allá de las estrellas, más allá del horizonte, existe un rey. ¿Sí entiendes? Versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, atended el consejo. ¿Qué es eso? Cuando te están aconsejando, ¿qué debes de hacer con el consejo? Atenderlo. No lo menosprecies, no lo descuides. Atiéndelo. Atended el consejo y sed ¿qué? Sed sabios. Pero escuchas un día, otro mensaje, y no cambias. Amas la injusticia, amas el pecado, amas el hacer abominación delante del Señor, ignorando que Dios te guía al arrepentimiento. Atended el consejo y ser sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, que haya. Si tú hallas este camino, si tú hallas al Señor, hallarás la vida. ¿Sí entiendes? Y alcanzarás el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces seamos sabios, hermano, hermana, jóvenes, sean sabios. Allá en el mundo te dirán que Dios no existe, te hablarán acerca de la evolución, te hablarán acerca de cualquier otra cosa menos de Dios. Te dirán que todo lo que está creado, cualquier otra cosa lo hizo, cualquier otro ser, menos nuestro Dios. Porque aman el pecado, no quieren la justicia. Así como el ladrón no quiere la justicia terrenal, el pecador no quiere la justicia espiritual. Ama al Señor, ama lo justo, ama lo recto. No te avergüences, hermano, hermana, clama al Señor mejor. Por favor, yo he escuchado, hermanos, de verdad, hermanas, hermanos que se quejan de sus parejas, que se quejan de sus hijos. ¿Qué haces con eso? Clama al Señor. Clama al Señor. ¿Sí están aquí? Entonces, te voy a dejar con esto, hermano, hermana. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de obedecerle, de servirle, de amar su justicia, para que un día podamos partir allá con Él. Entonces, que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.